Buenas noches a todas. Nuevamente, como Patri les dijo, les doy la bienvenida a este nuevo encuentro de mujeres en el que nos vamos a deleitar en su palabra y que vamos a conocer. Pero antes también quiero hacer una pequeña oración para poner sus vidas y mi vida en manos de Él y que sea su Espíritu Santo hablándonos y confrontándonos con su palabra. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por esta nueva oportunidad, Señor, por esta gran responsabilidad, pero también por este gozo, Señor, de que sea utilizada, Señor, como instrumento en tus manos, Señor. Te doy gracias, Señor, por cada mujer que está aquí en este lugar, porque tú has puesto en ella, Señor, el querer como el hacer, en venir a congregarse, en venir a estar juntas, Señor, a compartir y sobre todo, Señor, a conocer de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis queridas mujeres, para ninguna de ustedes es nuevo decirles que nosotras como mujeres tenemos muchas obligaciones. Desde las más pequeñas, las niñas, las adolescentes, que tienen que ir a su colegio, que tienen que hacer sus tareas, que se tienen que levantar temprano, todo eso requiere tiempo. Igual las jóvenes que están en las universidades, en sus colegios. La universidad demanda mucho porque tienen horarios que se cruzan, que son en la mañana, en la tarde, en la noche, trabajos, una cosa y la otra. Eso también demanda mucho tiempo. Y las que son más juiciosas ayudan en la casa, tanto las pequeñas como las jóvenes. Y nada que decir, y todas lo deben de saber las que son casadas, cómo es el trabajo, y las casadas y que trabajan, mucho más complicados los tiempos. Entonces, nosotras, y las adultas, el esposo, la comida, los niños, levántese, haga, organíceme para ir al trabajo y todo eso. Tiempo que nos ocupa en nuestras vidas. Pero antes de todas estas actividades que tenemos, pareciera, ¿cierto?, que el tiempo no nos alcanzara. A veces quisiéramos que el día tuviera más de 24 horas para que nos pudiera alcanzar el tiempo para todas esas actividades que tenemos en nuestros hogares. Y cuando termina la noche, cuando llega la noche, ¿cierto?, seguimos todavía trabajando, trajinando, haciendo, y llegamos cansadas, exhaustas, y fuera de eso hay que atender al esposo. En todos sus sentidos tenemos que atender a nuestros esposos. Pero el Señor en su misericordia, y aún sin nosotras buscarlo, muchas veces, Él nos da la fortaleza y las fuerzas para nosotras continuar al otro día con la misma rutina. Así que aquí, como hijas de Dios, es cuando debemos hacer un pare y preguntarnos, ¿dónde está Dios? En todos estos tiempos de ajetreo y de eso, ¿qué lugar ocupa Dios en mi vida? ¿En qué momento estoy con Él? ¿Cuándo lo busco? ¿Cierto que no? ¿O cierto que sí? Cada una sabe en su corazón. Por eso esta pequeña reflexión la he titulado Establezcamos nuestra mayor prioridad. Nuestra mayor, no es nuestra prioridad, sino nuestra mayor y única prioridad. Para eso vamos a ir en Mateo 6, 31, 34, y por eso les decía que mejor introducción no me pudo hacer Patri, porque el versículo clave fue el que ella manifestó acá, y yo no le dije nada a ella de la prédica. Entonces leamos Mateo 6, 31, 34. Dice la palabra, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque traerá su afán, basta cada día su propio mal. Es claro y es muy conocido este pasaje. Pero saben que hay algo y hay engaños y mentiras que Satanás utiliza y que como mujeres nosotras nos acechan todas esas mentiras y todos esos engaños que Satanás tiene.
Y lo más triste, que nosotras los aceptamos y hasta nos creemos esas mentiras que el enemigo nos quiere inculcar en nuestro manejo del tiempo. Dentro de tantas cosas que el enemigo nos acecha, nos decimos ahí, tengo tantas obligaciones que el tiempo no me alcanza. ¿Y quién no lo ha dicho? Ay, no, es que yo tengo tanto que hacer que no. Es más, si le preguntáramos a cualquier mujer, ¿cómo estás? O incluso le hacemos la invitación a este espacio, a Entre Mujeres. Lo más probable es que su respuesta sea, y a mí me han dado muchas de esas, estoy demasiado ocupada, no puedo. Estoy cansada, tengo tanto trabajo, no puedo. Pasan tantas cosas en mi familia que eso me absorbe, no puedo. No alcanzo a cumplir con todas las cosas que tengo que hacer, no me alcanza el tiempo, así que no puedo. Y así cantidad y cantidad de excusas para no aceptar el llamado. La mayoría de las mujeres nos sentimos invencibles, como se dice en estos tiempos, empoderadas, pero cansadas, cualquiera que sea la edad de nosotras, como les decía al principio, las jóvenes, las niñas, las adultas, todas. Estamos estresadas, presionadas, sobre todo por intentar manejar múltiples facetas de mi vida, de nuestras vidas, y equilibrar las diversas responsabilidades que tenemos. El Salmo 90, 10 dice su palabra: 70 son los años que se nos conceden. Algunos incluso llegan a 80, pero hasta los mejores años se llenan de dolor y de problemas, pero desaparecen y volamos. A la edad que tengamos, vamos a tener problemas, dificultades, la misma palabra de Dios lo dice. En el mundo tendréis aflicciones, y nos cargamos tanto con tantas responsabilidades y obligaciones, y vamos dejando lo más importante de lado. A menudo nos sentimos abrumadas por lo mucho que tenemos que hacer y el poquito tiempo que nos queda para hacerlo. Como resultado, muchas de nosotras vivimos sin darnos cuenta que no nos damos tiempo ni para un respiro. Agotadas, nuevamente les digo, desanimadas, y nuestra vida se va hundiendo en el afán y en la ansiedad, generando un estado de estrés que nos lleva a enfermarnos. Muchas personas nos enfermamos o se enferman por el estado de estrés tan grande que se genera por todas las actividades que tenemos que hacer. Y existen varias explicaciones y existen excusas para todo eso, pero sin embargo, la razón que hemos aceptado, el engaño del enemigo, la mentira que él nos dice, es que no tenemos tiempo para hacer lo que debemos hacer. Él nos dice, no tienes tiempo, no tienes tiempo, tienes muchas cosas que hacer, y vamos a ver qué es lo que nosotras debemos hacer como hijas de Dios. Pero la realidad es que cada una de nosotras no tiene ni más ni menos que ningún ser humano en esta tierra, por muy superior que sea, por muy grande personalidad que sea, así sea el presidente de no sé dónde, o el presidente de aquí, o el que sea, o el líder más visto, todos, ninguno tiene más de las 24 horas de un día que Dios creó para nosotras. Así queramos que las horas tengan 25, 26, ¿cuánto diera porque este día fuera más largo? Ay, se me fue este día tan rápido. 24 horas para todo ser humano nos ha dado el Señor. Jesús, miren esto, Jesús solo vivió pocos años aquí en la tierra. Sabemos que vivió 33 años, ¿cierto? Para cumplir un plan, el plan de la redención. Para salvarnos, vivió 33 años. ¿Y ustedes creen que eso fue tiempo suficiente? Pues sí, fue tiempo suficiente para él venir a cumplir esa gran responsabilidad. Y vaya qué responsabilidad, el plan de la redención por cada una de nosotras.
Vamos, y al final de su vida, cuando había cumplido y obedecido a lo que el Señor le había llamado, en Juan 17:4 miramos que dice que pudo el Señor levantar sus ojos a los cielos y decirle al Padre: yo te di la gloria aquí en la tierra, al terminar la obra que me encargaste. Ahora, Padre, llévame a la gloria que compartimos antes de que comenzara el mundo. Él había cumplido y obedecido. Muy raras veces nosotras podemos decir que terminamos todo lo que nos proponemos hacer en un día. Ay, no me alcanzó, mañana. Y vamos acumulando tareas, no nos alcanza. El versículo que estamos leyendo, 17:4, dice: la obra que me entregaste. Fijémonos ahí, la obra que me entregaste. La Reina Valera dice: he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús no terminó todo lo que los discípulos querían. Ellos querían mucho más de él. Por ejemplo, como que derrocara el gobierno romano, que los tenía subyugados, ¿cierto? Tampoco cumplió con todo lo que las multitudes esperaban de él. Las multitudes esperaban que él sanara, que él mejor dicho, que hiciera muchas más cosas con él. ¿Por qué? Porque cuando él partió, todavía habían personas enfermas, solas, agonizantes. Había mucha gente en las calles todavía necesitadas de un Dios, de Jesús, pero ellos querían no lo que Jesús vino aquí a traernos, sino sus propias necesidades. Él se limitó a obedecer a Dios, porque lo que sí acabó fue la obra que Dios le había encomendado. Él le dijo, la obra era que viniera a salvar a la humanidad, y eso hizo. Él obedeció. El plan de redención de la humanidad a través de la crucifixión, la muerte y resurrección en la cruz para salvación de la humanidad. Esa era la labor. Eso fue lo que el Señor le dijo a él que hiciera. Él no le dijo: ve y sana ya no te voy a traer acá, o no vas a sufrir la muerte y la redención de la humanidad hasta que todo el mundo esté sano. Yo no voy a liberar, no vamos a esperar a que liberemos al pueblo de Israel de todas las cosas que ellos tenían. No, la misión y la obediencia de Jesús era que él venía a cumplir un plan, y el plan de redención por nuestras vidas. Entonces, basados en esto, ¿cuál es nuestra prioridad? ¿Mi agenda, la agenda de los demás o la agenda de Dios? ¿Qué es lo que yo tengo en mi corazón? Todas esas actividades que yo tengo por hacer, todas esas cosas que yo tengo aquí, que no me alcanza el tiempo, que me estreso, que me enfermo por no cumplir esas cosas. ¿Y Dios? Entonces, nosotras mismas nos imponemos una lista de cosas por hacer en el día y hasta realizar actividades, como les decía, de otras personas. Y rara vez tenemos el tiempo suficiente para hacer todo lo que nosotras mismas nos hemos impuesto. Que tengo que ir al mercado, que tengo que llevar al niño, que tengo que hacer acá, que tengo que ir allá, que tengo que hacer aquí. No alcanzamos a hacer eso. Nosotras mismas nos ponemos esas cargas. Y de manera desapercibida, como mujeres, creemos que estamos obligadas a hacerlo todo. No, es que yo tengo que hacerlo todo. Si no lo hago yo, ¿quién lo hace? Y la verdad es que no podemos hacerlos. No podemos hacerlo todo de manera eficaz. Nos frustramos cuando no logramos todo y terminamos exhaustas, sobrecargadas por todo lo que reclama de nuestro tiempo y no pudimos cumplir. Tarde o temprano, alguien va a sufrir las consecuencias. Alguien va a sufrir. Les cuento esto. Con el permiso de mi líder, Patricia, cuando ella me llamó el domingo: Luz, tenemos que hablar, y yo, Entonces me dice: Luz, para que me apoyes preparando la reflexión de la próxima reunión de mujeres. Y yo, bueno, que sea la voluntad de Dios, lo que el Señor ponga, lo que el Señor te ponga en tu corazón.
Bueno, eso fue, oramos y todo, oré pues y yo, todo eso. Pero lo que quiero decirles es que yo aproveché ese espacio para decirle a ella, y se los pongo a ustedes también, es una situación que yo estaba viviendo. Me había puesto, les cuento así más o menos, mi papá y mi mamá y un hermanito. Mi mamá tiene 78 años, pero tiene más enfermedades. Sufre de depresión, de artritis, de POC, bueno, por decirles algunas. Mi papá es una persona de 90 años, puedes imaginarse, está empezando con Alzheimer, y mi hermanito tiene síndrome de Down y le dio COVID el año pasado en enero y quedó con muchas secuelas. Yo soy la hija mayor de 8 hermanos, bueno, 7 en este momento porque tristemente hay uno desaparecido, solo Dios sabe dónde está. Entonces yo soy la mayor y la única hija mujer de ese combo, de toda esa familia. Entonces pueden darse en cuenta mi papá, mi mamá y mi hermanito enfermo. Entonces Luz se ha echado esta responsabilidad, le he dicho yo a Padre, en el momento en que sentía que era como que si dejaba de hacer algo, de ir a reclamar una medicina, de estar pendiente si se la tomaron, de organizárselas, de llevarlos donde el médico. Toda mi semana, vaya a la EPS, lleve la cita, busque el medicamento, haga la fila, haga la cola, atienda acá el mini negocio que tengo con mi esposo, atiéndalo a él, estar pendiente también de las cosas. Y fuera de eso también a veces con mi nieta en la semana. Todas esas cosas, y yo le decía a Patricia, yo me siento como, pero era como un sentimiento de culpa, como de que si no hacía algo de eso iba a pasar algo malo. Y ella muy sabiamente, gracias a Dios por nuestra líder, me dijo, ¿tienes hermanos? ¿Cierto? Yo sí, señora. Literalmente tengo 3 hermanos aquí que están conmigo, que están que están aquí en Medellín, porque hay el desaparecido, uno está por allá en Turbo y los otros están aquí. No contemos a mi hermanito que tiene síndrome de Down. Habla con ellos, diles que por lo menos que te ayuden un día en la semana, que por lo menos entiendan que tu situación. Y era una carga que yo misma me he echado encima. Yo misma me he autoasignado todas esas tareas que realmente, pues como hija me pueden corresponder, pero no en ese nivel. Entonces, exactamente ese fue el consejo. Aplicado el consejo, tengo un hermanito menor que él es el que me ayuda y los otros dijeron, porque yo hablé con ellos, en la medida en que mi tiempo laboral me pueda permitir hacerlo, yo te ayudo. Yo, listo, me hice los horarios y eso. Entonces, miren que nosotras nos ponemos cargas, nos ponemos esas cargas que no son de nosotras y dejamos de hacer lo más importante. En Lucas 10, 38, 42 dice la palabra. Todos conocemos este pasaje que nos habla de una y otra forma, pero hoy nos va a hablar de las actividades, del tiempo. Durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas, pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo, mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta en todos los detalles. Hay una sola cosa que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Dios, en su infinita misericordia, tiene una agenda para cada una de nosotras. Esa agenda no es la misma de una joven, no es la misma para una adulta, no es la misma agenda para una mujer casada, pero Él tiene una agenda para cada una de nosotras. Y en todas las agendas, te lleva a una sola obligación, y es llevar a cabo la agenda de Dios, lo que Él te ha asignado. Y vamos a ver qué es lo que Él nos ha asignado.
Nuestras vidas pasan por etapas diferentes y la agenda de Dios varía según en la que Él nos permita vivir. Nuevamente el versículo de Mateo 6:33 dicen, busquen el reino de Dios. Fijémonos ahí en esa palabra, en esa frase. Busquen el reino de Dios. Por encima de todo, de todo lo demás, lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Él les decía que no había hablado con Patri porque ese fue el versículo que ella dio en la introducción. Busquen el reino de Dios. ¿Y qué nos demanda Jesús en ese versículo? Busquen es que cuando a nosotros nos dicen busquen, ¿qué debemos de hacer? Obedecer, ir a buscar lo que nos están diciendo. Y eso es lo que el Señor quiere en esa parte, que le busquemos a Él, que le obedezcamos. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque es necesario que nosotras obedezcamos lo que el Señor nos está diciendo. En Hechos 20:24, la palabra de Dios dice, pero mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús, la tarea de contarles a otros las buenas noticias acerca de la maravillosa gracia de Dios. Tarea, contar las buenas nuevas, ¿cierto? Dar testimonio, contar lo maravilloso que Dios ha hecho en nuestras vidas, como ese testimonio que dio Eli el sábado anterior en el desayuno. Irle a contar a todo el mundo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, deleitarnos, gozarnos, saber que se vea que, como dijo Patria ahora, que somos diferentes, que somos hijas de Dios, que tenemos algo diferente y que nosotros podamos ir a contar esas buenas nuevas. Esa es una tarea que Él nos dio en nuestra agenda, ¿cierto? Ahí va una. Y sin embargo, existen muchas más cosas, pero hay otro gran engaño, y este sí que me parece mucho más delicado. Y es una mentira que Satanás nos ha querido siempre inculcar a nosotras. Y es que yo me las puedo arreglar sin consagrar tiempo a la oración y mucho menos al estudio de la palabra. Yo puedo, yo la veo por internet, yo oro cuando puedo, yo voy a la iglesia cuando puedo, mientras mi agenda particular mi personal me dé la oportunidad de ir. Voy a la reunión de mujeres, somos bastante en la iglesia, pero no estamos ni la mitad aquí hoy. Y así sucesivamente, es una mentira que el enemigo nos está dando. Él nos convence de que podemos vivir en total independencia de Dios. Él dice, no es necesario, véala por internet. No es necesario que usted vaya a su casa a verificar y a mirar lo que el pastor dijo, es verdad. No es necesario que usted ore, ¿para qué? Entonces, a él le importa si nosotras creemos en Dios, a Él le importa si nosotras oramos, o que estudiemos su palabra, o que nuestras actividades espirituales ocupen un lugar en nuestro corazón. A Él eso no le interesa, siempre y cuando vivamos una vida cristiana sin buscar la voluntad de Dios. Y eso es lo que nos pasa mucho, les pasa a muchas, que venimos aquí y ya, ya yo fui a la iglesia. Yo soy cristiana, ya estuve allá y salí, y como llegué, salí. Si me saludaron, bien, si no, me fui. Ya estuve en la reunión de mujeres. No pude ir. No pude ir a la reunión de mujeres. Los miércoles. No puedo, no tengo tiempo. No me alcanza el tiempo, estoy muy cansada, es de noche. Me atracan. Me corro peligro. ¿En quién confiamos? ¿En quién confiamos? Cuando nos decimos esas mentiras que el enemigo nos quiere inculcar en nuestra mente.
Él quiere que nosotros llevamos una vida sin cultivar una relación con Cristo, una vida aparentemente cristiana, sin una relación con Jesús. Él sabe que no tendremos las armas espirituales suficientes para nosotras defendernos. Si estamos totalmente alejadas de la palabra de Dios, Él sabe que no tenemos con qué defendernos. Cuando Él viene y me dice, no, es que, yo no voy a ir hoy, porque es que tengo mucha pereza. No, hoy, no, puente, jueves, festivo, yo tengo para la iglesia. No. Y Él dice, sí, no vayas, es que ¿para qué? Si ayer fue puente, tienes que descansar. Mentiras y mentiras que el enemigo nos va metiendo y que nosotras nos vamos dejando creer. Y así logra que nos ocupemos en cosas para Dios, pero sin buscar la voluntad en la palabra de Dios y en la oración. Con todo eso es posible que nos envolvamos en una religiosidad, porque yo voy a la iglesia, porque yo oro, porque yo de vez en cuando cojo la palabra. Bueno, Isaías 11, ese toca hoy, y lo leo y ya. No hay discernimiento, no hay estudio, no hay oración. Entonces Él sabe que estamos flojas en la palabra de Dios y Él se aprovecha. Y entonces ya somos unas religiosas que vamos a hacer las cosas, creyéndonos la mentira del enemigo. Y nos convence de que actuemos en nuestras propias fuerzas y razonamientos, que es lo que le estoy diciendo, en vez de buscar la sabiduría divina. Nosotros no podemos quedarnos en la superficialidad, como nos hablaba ahora Patri. No podemos, tenemos que profundizar, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Job 23, 11, 12 nos dice la palabra: pues he permanecido en las sendas de Dios, he seguido sus caminos y no me he desviado, no me he apartado de sus mandatos, sino que he atesorado su palabra más que la comida diaria. Job estaba pasando por una prueba, y ustedes, la mayoría, si conocen la historia de Job, saben que él estaba pasando por una prueba muy, muy difícil. Pero sin embargo, con todo eso, él dice que permaneció en las sendas de Dios. Con todo lo que el enemigo quiso hacer, él no se apartó en ningún momento y atesoró la palabra más que la comida, más que lo que nos ofrece este mundo. Cuando nuestra vida no está anclada en Cristo y en su palabra, nos volvemos susceptibles al engaño en cada área de nuestra vida. En cualquier área de nuestra vida el enemigo nos puede venir a engañar, nos puede venir a decir la mentira y nosotras no la creemos. Debemos tener la necesidad permanente, no solamente viniendo a la iglesia, no solamente viniendo a la reunión de mujeres, no solamente viniendo los miércoles, no solo levantando manos y adorando, eso es bueno, pero tenemos que tener la necesidad permanente de buscar la palabra de Dios. Es lo que Él nos ha demandado. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás lo dará por añadidura. Al enemigo le encanta convencernos de que no tenemos tiempo para comer, ni siquiera para eso, porque digan si no, almorzamos a las carreras, cuando estamos en el trabajo, la cucharadita y voy allí, y vuelvo la otra cucharadita. A muchas nos pasa o les ha pasado. Cuando se trata de estudiar, discernir la palabra de Dios y comunicarnos con Él a través de la oración, a Él le encanta decirnos, no es que no tienes tiempo, no tienes tiempo. Pero por el contrario, inconscientemente o conscientemente, sí nos hace que el tiempo nos rinda y nos alcance. ¿Para qué? Cuando estamos entretenidas en las redes sociales. ¿Cuánto tiempo pasamos pegadas al teléfono? ¿Cuánto tiempo estamos mirando TikTok? ¿Cuántas veces estamos viendo Instagram? ¿Cuántas horas
horas, porque no son media horita ni un minutico, son horas eternas. Lo que pasamos ahí en esas redes sociales. Ay, ni se diga cuando estamos viéndonos la novela. Llegamos cansadas, pero ay, la novela. Y nada que se diga con las series de Netflix. Ay, no, ahí sí, aunque nos trasnochemos hasta las 2 de la mañana y nos vemos la serie, y es que sigue este capítulo, y es que sigue este otro capítulo, y qué tan bueno. Y en el otro, y así, horas y horas pegadas de lo que no nos edifica. ¿Y el tiempo del Señor? Para eso el enemigo sí nos hace ver que, uy, sí tenemos tiempo. Y él feliz, véase el otro capítulo, duerma, siga el capítulo, devuélvase y vuelva y mire el capítulo. ¿Sí o no? Y con la palabra de Dios nos podemos quedar dormidas, pero no nos despertamos a seguirla leyendo. Ah, no, ya. Nos dio sueño y páquele Biblia a un lado y sigamos durmiendo. Entonces, mujeres, nos estamos dejando engañar del enemigo. Porque todas esas cosas que él nos está ofreciendo, que el mundo nos ofrece, no edifican nuestros corazones. Y nosotras tenemos que hacer un grande esfuerzo, porque eso nos pasa a todas, nos puede pasar a todas, ninguna estamos exenta de eso. Pero tenemos que priorizar, darle la prioridad a nuestro Señor Jesucristo. Si yo ya oré, si ya yo estudié mi palabra, si ya yo discerní, ya doblé rodillas, ya conversé con Él, ya tengo alimento espiritual para mi vida. De lo contrario, vamos a estar frágiles e indefensas ante los ataques del enemigo. Si no le damos prioridad a su palabra y a la oración, nos perdemos el deleite y la plenitud de las cosas que encontramos en la palabra de Dios. Es un gozo cuando uno discierne, cuando uno estudia y ve, ¿y esto qué? El Señor, ¿qué me quiso decir aquí? ¿A quién le estaba hablando? Me habla a mí en este tiempo. O sea, discernir, desmigajar la palabra de Dios. Eso es muy chévere. Eso es muy rico cuando uno entiende, cuando el Espíritu Santo de Dios le está guiando a uno y le muestra la palabra y le da entendimiento. Y lo dice Salmos 32, 4 y 5. No dejaré que mis ojos duerman, ni cerraré los párpados adormecidos hasta que encuentre un lugar donde construir una casa para el Señor, un santuario para el poderoso de Israel. Qué maravilloso es cuando ese pasaje que nos lleva como al reto, a ese reto, asegurarnos de que cada día, antes de colocar nuestra cabecita en la almohada, descansar, hayamos dedicado el tiempo para encontrar un lugar para Dios en nuestros corazones. El salmista lo dice, no dejaré que mis ojos duerman, ni cerraré los párpados adormecidos hasta que encuentre un lugar para construir una casa. No es que nos vamos a ir a construir un edificio, ni una choza, es aquí en el corazón donde vamos a construir esa casa para el Señor. Y eso al Señor le va a agradar y Él va a estar con nosotros. ¿Pero a quién no le va a agradar eso? A Satanás. En el Proverbios 2, 1 al 6, dice la palabra de Dios. Hijo mío, presta atención a lo que te digo y atesora mis mandatos. Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Entendimiento. Clama por inteligencia y pide entendimiento. Búscalos como si fuera plata, como si fueran tesoros escondidos. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor. Obtendrás conocimiento de Dios, pues el Señor concede sabiduría. De su boca provienen el saber y el entendimiento. Él nos da todo, mujeres, es que no podemos decir que, ay, no, es que Dios a mí no me dio las herramientas, no. Nosotros podemos pedirle y Él nos lo va a dar cuando nosotros tenemos una relación sincera con el Señor, una relación genuina con nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí
que busquemos como plata, como tesoro escondido esa palabra, para discernirla, para poderla aprovechar para nuestra vida espiritual. No podremos nosotras convertirnos en la mujer que Dios quiere que seamos, a menos que le demos prioridad, que prioricemos el tiempo a cultivar una relación con Él mediante la oración, el estudio y la meditación de su palabra. No habrá forma de que nosotras podamos ser esas mujeres que Dios anhela, si nosotras no buscamos de la palabra de Dios. En Mateo 6:33 nos dice la palabra, ya sabemos que nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. ¿Quién es el dueño del tiempo? Dios. Él nos va a dar el tiempo para que podamos hacer todas esas cosas, todas esas vueltas de ir a la IPS, de buscar los medicamentos, de hacer todo. Todas esas cosas de hacer nuestro trabajo, de atender a nuestros hijos, de atender a nuestro esposo, atender nuestro hogar, tener nuestras casas limpias, organizadas. ¿Cuál mujer? Proverbios 31. Todo el Señor nos lo da. Él nos da ese tiempo. Aquí en este versículo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, el Señor nos dice otra cosa. Él nos habla de ¿qué? Prioridades. ¿Qué nos dice primero? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Nos habla de que nosotros debemos buscarlo a Él. ¿Y cuál es la primera prioridad? Buscar el reino de Dios. Quiero que eso les quede grabado hoy. Buscar el reino de Dios. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Buscar el reino de Dios. Tenemos una tarea que nos dio el Señor antes de seguir acá, y es hablar de su palabra, dar a conocer las buenas nuevas de la salvación. Y ahora nos dice que lo primero que tenemos que hacer es buscar el reino de Dios. Quiere decirnos Jesús que la preeminencia o la prioridad del Señor es la requerida. Quiere decir que Jesús es el Rey Supremo y debemos darle al Rey la prioridad, la preeminencia adecuada. ¿Y cuál es la preeminencia adecuada o la prioridad? El primer lugar. El primer lugar es lo que Él quiere. Siempre desea que nosotros lo busquemos a Él, primeramente. Colosenses 1, 17, 18 nos dice, Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todas las cosas, sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Es el primero que resucitó y es el único. Es el primero y el único que ha dado la vida por nosotros. Es el primero y el último en todo. Dios es el alfa, la omega, el principio y el fin. Él es el primero. Y siendo nosotros que Él es el primero, a Él le debemos dar el primer lugar. ¿Por qué? Porque Él lo demanda. ¿Y por qué nos demanda Él, Señor, esto? Porque Él es Rey, porque Él es supremo, porque Él dio su vida por nosotros, porque Él murió. Nosotros no podemos olvidarnos de qué fue lo que hizo el Señor en la cruz del Calvario. No podemos. Si nosotras recordamos eso, seguro que el corazón nos va a doler de ser tan ingratas con el Señor, de ser tan, no sé, desobedientes con su palabra. Entonces, cuando nosotros decimos que Él requiere el primer lugar en todo, ese es uno de los secretos de una vida cristiana victoriosa, que Jesús tenga la prioridad en todo. Es el secreto. Nosotros le damos el primer lugar a Dios y lo demás, vuelvo y repito, vendrá por añadidura, como Él mismo nos lo dice. En los seres humanos, en nosotras, mujeres, siempre hay algo o alguien que ocupa ese primer lugar. Cuestionémonos quién es.
y qué es lo que ocupa el primer lugar en nuestros corazones. Pero el plan de Dios no es que nosotros le demos un lugarcito, allá un rinconcito, sí, yo tengo a mi Diosito, a mi Chuchito aquí, yo lo tengo aquí, yo le oro, yo lo busco. Él no quiere eso, Él no quiere que le demos un espaciecito chiquitico, no, porque Él es grande, es omnipotente y nos demanda que le demos el primer lugar en nuestras vidas. Para darle el primer lugar a Dios debemos entender y aplicar lo que primeramente debemos aplicar, ¿qué? Vuelvo y perdónenme que sea tan reiterativa, pero quiero que esto nos quede grabado. Primeramente debemos buscar el reino de Dios y su justicia. Es que sin eso no hay nada. Si nosotros no buscamos de Dios no va a haber nada. Y que todo lo que el Padre hace es para que su Hijo Jesucristo sea glorificado. Todo lo que hace nuestro Señor con su Hijo es para que nosotros le demos la honra y la gloria a Él. Así que Él se merece todo. El Hijo debe ser glorificado, exaltado. Bueno, pero nosotras nos hemos llegado a preguntar en base a qué Jesucristo merece y demanda ser preeminente o la primera y mayor prioridad de nuestras vidas. ¿Debido a qué? Porque habrá alguien que se habrá preguntado, ¿y por qué tengo que yo darle el primer lugar al Señor? Y eso, Él mismo nos lo dice. ¿Por qué? Por su deidad, por su santidad, porque Él es Dios, porque Él no tenemos que cuestionarlo, porque Él murió en la cruz por nosotros. Por eso y por mucho más, Él merece ser exaltado, como cantábamos ahora. Él merece ser exaltado y merece que le demos ese primer lugar, ese lugar de prioridad, ese número 1 en nuestras vidas. Ni ustedes ni yo nos pertenecemos a nosotras mismas. Ay, es que yo hago con mi vida lo que quiera. Perdón, pero nosotras no nos pertenecemos. Hemos sido y fuimos compradas con su sangre. Él derramó su sangre por todas nosotras, hasta la última gota. Por lo tanto, debemos glorificarle con todo a nuestro Señor, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro cuerpo, con todo. Debemos darle honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Así que debemos tener una vida controlada y equilibrada y enfocada en nuestro Señor Jesucristo, para que Él ocupe en nuestra vida y corazón el primer lugar, el lugar de prioridad, porque lo demás vendrá por añadidura y Él se encargará. Es lo que el Señor nos demanda hoy, es lo que en mi corazón el Señor me habló y quería compartirlo con ustedes cortico, pero quiero que les quede eso grabado. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Démosle a Él toda la honra, toda la gloria, porque Él se la merece. Somos sus hijas, fuimos compradas con su sangre para que nosotros lo exaltemos a Él y le adoremos. No nos dejemos creer de las mentiras del enemigo, no nos dejemos engañar, no veamos el camino fácil. No, Él merece siempre ese primer lugar. Quería pues que nosotros le diéramos prioridad al Señor en nuestras vidas, en nuestras decisiones, en todo lo que nos rodea, en nuestra familia, en nuestras acciones, en todo. Y lo que seguro que nuestros pastores y líderes, y hay un nuevo amanecer a través de ellos, lo que quiere es eso, que nosotros busquemos de Dios y le demos ese primer lugar, que hablemos de las buenas nuevas que Él nos da. Su agenda, hablar de las buenas nuevas, buscarlo a Él. Esa es la agenda que el Señor nos está dando a nosotros. Eso es lo que nosotras tenemos que hacer como hijas de Dios. Ya lo después, lo otro, Él lo dará por sí solo. Listo, oremos. Quiero terminar con una oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Dios de los cielos, porque has hablado, Señor, a nuestros corazones. Confío, Dios, que así haya sido, Padre Santo,
Que tu Espíritu Santo se haya movido en medio de todas nosotras, Señor, para confrontarnos, para saber, Dios, si realmente tú estás ocupando, Señor, ese primer lugar en nuestros corazones, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si lo hemos dejado pasar, si hay momentos en que las actividades del mundo, las cosas, Señor, que nos ofrece, nos apartan de ti, Señor. Quiero darte gracias, Señor, porque tú eres tan bueno, tan misericordioso, que aún en medio de que nosotras no te buscamos, en muchas ocasiones renuevas nuestras fuerzas para seguir adelante. Pero que hoy, Señor, hayamos entendido lo que tú has querido hablar a través de mí, de lo que tú has querido, Señor, que te busquemos a ti, que seas tú nuestra prioridad, que seas tú el que ocupe ese primer lugar. Padre de los cielos, yo te alabo y te bendigo por cada mujer y que tú hayas estado, Señor, confrontándonos, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.